Ahí está, ahí ingresó la última persona. Paola, listo. Ahí ingresaron todos, no tengo más pendientes para ingresar. Eh, Primero que nada, así ya empiezo a arrancar sin grabarlo. Primero que nada, quería pedirles disculpas por no haber podido empezar el viernes pasado. Claramente, como a veces les pasa a ustedes, eh, tengo urgencias laborales que cubrir y que por cuestiones de lo penal me avisan esa madrugada. Che, mañana tenés que ir un 308 a tal hora o alguna diligencia que me complica mucho poder conectarme desde la calle. Si no, incluso hasta me metería en un bar y lo haría, pero no tendrían la calidad que pretendo que tengan, por lo menos de conectividad. Estaría con poca señal para abastecer el Zoom con la neta gran cantidad de gente. Es mucho más fácil conectarme acá con banda ancha. Eso por un lado, porque lo vengo haciendo desde pandemia, ¿no? Después de esas disculpas necesarias, decirles bienvenidos a todos al seminario de todos y todas, seminario de litigación 1 que lo tienen en primer año. Y acá la idea es reforzar un poco lo lo que podría ser eso que ven en procesal profundizado, procesal penal profundizado, pero donde nos metemos en una materia que no van a tener en la carrera, que tiene que ver con derecho penal, hiper recontra concentrado en lo más importante, desde la parte general, la parte especial y la vinculación que tiene con el ejercicio profesional del personal penitenciario. Eh, en ese contexto les mandé el otro día una especie de podcast hecho en forma de video podcast con Notebook LM y el podcast audio por audio, que también a muchos les sirve por ahí para que les quede el material. Son dos cosas distintas, pero era el mismo contenido, puesto en una inteligencia artificial para que se los prepare de esa manera. Entonces, prácticamente la clase que les iba a dar yo, le di la letra a la inteligencia para que se los prepare porque lo tengo escrito y salió de la manera que salió, bastante bien. Obviamente lo probé antes de mandárselos, escucharlo yo, así que quedó redondo. Pueden volver a escucharlo, tienen la primera clase este, a disposición y ahora retomamos con eso y vamos para adelante, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan con lo que vamos a hacer y con lo que va a venir? Les adelanto una cuestión administrativa. Me dijeron que muchos todavía no aparecen en la materia porque creo que hay un profe o una materia que tienen como correlativa que todavía no cargó las notas o no pasó las notas o algo pasó con eso. Entonces, ayer me pidieron, no, ayer no, ya hace unos días me pidieron autorización de que les manden un mail diciendo que se podían incorporar y por supuesto que sí, obviamente. Todos los que quieran, yo no tengo problema y a medida que me manden las notas o pedido de autorizaciones, se incorporan. Así que no va a haber ningún inconveniente. Así se sacan este seminario de encima cuanto antes y tienen una materia más. Profe, a mí Creo que automáticamente, sí. perdón, a mí automáticamente el Shiu Guaraní me mandó un mensaje de que me escribieron ellos directamente y yo lo único que tuve Porque que lo hacer era hicimos matricularme. así. Exacto, lo Ah, hicimos así. Lo hicimos así. Como había un problema con la gran mayoría a sí, los con que no les ética daba la profesional, correlatividad. Exacto, yo ética correlativa. autoricé que como yo no lo podía hacer, si bien yo en la facultad tengo opción gerencial, yo no lo podía hacer porque yo no los tenía cargados como alumnos míos. Es decir, yo desconocía la identidad de quiénes iban a ser mis alumnos. En cambio, ellos sí, de ellos me refiero a la secretaría de la licenciatura, ellos sí sabían quiénes eran los que estaban en condiciones de cursarla, los autoricé, yo les pasé el Zoom y les pasé el grupo de WhatsApp y el mensajito de bienvenida para que les pasen a todos los que ellos sabían que podían sumarse, por eso lo recibieron. De todas maneras, ya me dieron el alta en cátedras virtuales, que por ahí algún que otro anuncio hago por ahí, pero para los que me conocen ya saben que me manejo
a full con el WhatsApp, que detesto cátedras virtuales. Para los que no me conocen, préstenle atención al WhatsApp, porque si llegáramos a tener que avisar que una clase no la puedo dar, o mandarles un video, o mandarles un material, o mandarles un trabajo, es muy probable que lo haga por el grupo de WhatsApp, y llegado el caso, una vez que estén todos cargados en el SIU, se los mandaré por el SIU. Fíjense que somos, sacándome a mí, 70 participantes, así que estamos bastante bien. ¿Dudas? ¿Alguien que no haya podido ver la primera clase, si no la vuelvo a compartir? Profe, Sí, Diana. ¿Cómo andas, eh, Diana? La semana que viene por ahí estoy en la 8 y te visito. bueno, profe, avíseme por ¿Qué? mensajito. Obvio. ¿Qué pasó? Le quería consultar primero, ¿hasta cuándo dura este seminario? Terminamos el 22 de enero. ¿22 de enero? Nada, mentira. El viernes 19 de diciembre. Viernes 19. Genial, eso por un lado. Y por otro lado, yo sí, bueno, Y el sábado 20 es la cena en lo de Luis Leite. Él hace un asado para todos, dijo. bueno, todavía no avisó nada el compañero. No, no, pero va a avisar contigo. Listo. Y por otro lado, le quería preguntar, Te va a tener que venir Peinoso. vive re ¿Qué me lejos. No importa, no importa, lo traemos acá, que cocina acá. ¿Qué? ¿Cuál Em, era la otra? No, estuve viendo el videito, supongo que mis compañeros también, en relación a las responsabilidades que tenemos como funcionario, la administrativa, Sí, la penal y la civil. correcto. Con los internos, ¿es al revés también? Si un interno me pega o me secuestra en una toma de motín, y yo Tiene lo puedo denunciar absolutamente todas. civilmente, Obvio, administrativamente y judicialmente, ¿también corre para ellos? obvio. Administrativamente te lo van a sacar de la unidad, no te van a sacar del trabajo vos. Civilmente vas a poder reclamar un daño sin perjuicios, y penalmente ni te cuento el despelote en el que se mete. Esa era la duda, si corría lo Sí, mismo para ellos. sí, la responsabilidad en ese caso, en esta relación, es de ida y vuelta, es simbiótica. Es una responsabilidad espejo. También con el agravante de que se lo hacen a un funcionario público, ¿no? En realidad, esa Hola. agravante la tiene. Hola. En realidad, esa agravante la tiene después en la modalidad de comisión del hecho. Es decir, si comete unas lesiones, serán unas lesiones agravadas por el 40 y 41 en función de quién es el sujeto pasivo y el modo de comisión en el lugar en el que se realizan esas lesiones. Bárbaro, sí. Y el Estado también, ¿no? Tiene responsabilidad si nos pasa algo a nosotros. ¿Estoy grabando? Sí, el Estado tiene responsabilidad desde RT para abajo. El Estado tiene responsabilidad del servicio primero para cubrir al RT, y ni hablar que les queda la vía libre administrativa para contra el Estado. Y sucede mucho en los motines, Buen día. sucede un montón. Buen día, ¿quién? Ah, Iván. Iván, sí, decime. A mí me pasó un hecho hace muchos años. No siempre. El interno también me tiró con agua hirviendo en la cara. En el pecho, en la cara, me tiró con agua hirviendo. Yo le hice una denuncia penal porque me amenazó que estaba a punto de salir en libertad, que me iba a matar a mí, mi familia, el perro, el gato y todo lo que se cruzaran. Me amenazó. Le hice una denuncia penal, le pedimos el traslado nunca el juzgado nos autorizó el traslado, el preso lo veía todos los días yo ahí, enfrente de mi cara, todos los días me amenazaba. Lo condenaron a 6 meses más cuando se tenía que ir, le dieron 6 meses más de condena por la denuncia que yo le hice. Y el preso siguió ahí hasta el día que se fue en libertad. Nunca lo pudimos sacar. O sea, no siempre lo van a Lástima sacar. que no. Es siempre lástima que no hayas tenido un buen asesoramiento en ese momento. No lo sacaron, fui a declarar, yo fui al juzgado a pedirle personalmente que lo saquen. Por eso es una situación particular en la cual
que sea una cuestión particular e individual no significa que sea la generalidad. Por eso yo hablo de la generalidad. Hay casos individuales en los cuales eso no ocurre, como te ha ocurrido a vos, en los cuales puede ser o desde una inoperancia o desde una poca administración o protección del personal por parte del servicio del Estado, inoperancia de una fiscalía, inoperancia de un juzgado. Las cuestiones particulares dependen de muchísimos factores, incluso hasta del acompañamiento profesional. Yo sentí que nadie me cuidó. Lo acabas de decir, por eso te cerré la frase con eso, de la asistencia profesional. Si hubieses tenido quizás una asistencia profesional distinta, te hubieran cuidado de otra manera. En ese caso, tampoco de la institución, por resguardarte a vos, no sé, Teresa. provisoriamente, porque nadie toma, Teresa, porque nadie Sí. toma, digo, por ahí medidas, resguardarte a vos y, bueno, lamentablemente que no tengas que estar por Coincido. Te quedaste con poca señal, Teresa, pero sí te escuché, coincido. Así que bueno, hecha esa aclaración, ¿alguien más? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a arrancar o vamos a retomar, en realidad, porque vamos a suponer que arrancamos el viernes pasado, en realidad el arranque, o que ustedes me conozcan, los que no me conocen, es hoy. Vamos a continuar con lo proyectado que es la segunda clase, ¿sí? La idea es la siguiente. En la clase anterior, o lo que vieron en esta especie de podcast o video podcast, lo que vieron fue la introducción a lo que es el hecho punible. Y la idea es haber sentado las bases, o por lo menos lo que eran las nociones un poco fundamentales del derecho penal, ¿sí? Es decir, yo no pretendo que ustedes salgan sabiendo el derecho penal por completo. Los facu de derecho son materias cuatrimestrales, derecho penal 1, otro cuatrimestre penal 2, y después ni hablar de las prácticas penales, que son son semestrales, prácticamente un año. Yo lo que pretendo es hacer una complementación en este seminario 1 de lo que es derecho procesal penal profundizado, pero desde el punto de vista de lo duro, de lo teórico penal, del derecho penal, y como bien decía Diana recién y los demás compañeros, respecto de la vinculación con las responsabilidades propias y ajenas que hay en este vínculo de ustedes con las personas privadas de libertad, y aún con el propio servicio penitenciario. Entonces, si en la clase anterior hablamos de los principios del derecho penal, de cómo se relacionan y se diferencian claramente con otras disciplinas similares o parecidas, como la criminología o la política criminal, también sirvió para empezar a delinear un poco lo que es las responsabilidades específicas que tienen que ver o que recaen sobre ustedes como personal penitenciario. Hoy lo que vamos a hacer es dar un paso más en esta instancia. Yo creo que necesito que hoy me presten atención, porque es el paso fundamental en todo lo que viene después, porque nos vamos a meter de lleno en lo que es el corazón mismo del derecho penal, que es en la teoría del delito. Y lo que a muchos estudiantes de la Facultad de Derecho les cuesta más de 4 meses entenderlo, y muchos colegas de la profesión todavía no lo entienden, creo que ustedes en menos de 1 hora y cuarto claramente lo van a entender. La idea es la siguiente: pueden tomar apuntes sin ningún inconveniente. Las clases, yo si bien las grabo Recording in progress. en una modalidad de backup, no las subo a ningún lado. Cualquier cosa que alguien tuviese alguna complicación me avisa, pero digamos las clases no las subo a ningún lado. Nos manejamos con lo que damos en clase
y con el material que yo les mando, ¿sí? No es necesario que tengan nada extra más que participar de las clases. Si faltan, me preguntan o le consultan a un compañero de los apuntes o del tema que dimos y será suficiente para hacer las actividades o los controles de avance que podamos ir haciendo con alguna actividad en el caso de que proyectemos una actividad sincrónica. Si la clase anterior fue, aunque corta y en la modalidad, un mapa de lo que es el territorio penal, creo que para que ustedes se lo visualicen, lo que vamos a hacer hoy es estudiar la brújula, ¿sí? Es decir, cómo nos vamos a ir manejando en ese mapa que es el derecho penal, que es el que guía un poco esto de por qué una persona tiene que cumplir determinada cantidad de pena mucho mayor a la que tiene que cumplir otro que tiene el mismo delito, y por qué tiene que estar en este régimen, y por qué no le corresponde el artículo 100, y por qué por el más que le corresponde el artículo 100 hay jueces que determinan que eso es inconstitucional. Bueno, nos vamos a meter un poco de lleno en la conformación primero de la responsabilidad de la conducta criminal. Y tiene que ver con la teoría del delito, ¿no? Desde el punto de vista de la criminología, del análisis de la conducta criminal, sino en el análisis de los elementos de la conducta criminal. De ahí la teoría del delito. El primer punto tiene que ver con el filtro de legalidad. Es decir, para comenzar, podríamos podríamos partir o arrancar desde una pregunta que quizás muchos y muchas de ustedes se hacen desde sus lugares de trabajo. Es decir, ¿qué diferencia existe entre lo que puede llegar a ser una conducta eh, sea un delito? Es decir, ¿por qué de lo disciplinario, en el cual muchas veces ustedes están inmersos dentro de un sumario administrativo, dependen o están a resultas de lo que se resuelva en la justicia penal respecto de si esa conducta disciplinaria constituye o no constituye un delito? Bueno, metámonos en analizar qué es delito. Entonces, a ver, por ejemplo, tomando un poco lo que el ejemplo de hoy respecto de una pelea con algún interno, pero en la que tengan que intervenir, pero que en principio comienza como una pelea de internos, en la que una persona privada de libertad agrede a otra. Eso sin duda es una falta disciplinaria grave en el código de convivencia interno de la unidad, pero también es casi siempre un delito de lesiones. Es decir, piensen en personal penitenciario que durante, por ejemplo, una requisa se excede en el uso de la fuerza. Eso también puede ser una falta administrativa, pero ojo, también puede ser un delito de apremio ilegal o de tortura que van a denunciar en la ayudantía fiscal de apremios ilegales. Entonces, la teoría del delito es precisamente la herramienta conceptual, es la caja de herramientas dogmáticas, si se quiere, que nos permite justamente poder marcar esa diferenciación de lo que es la conducta disciplinaria de la conducta delictiva. Digamos, es el método analítico que utiliza un fiscal, un defensor o un juez, y que creo que a partir de hoy tienen que empezar a utilizar ustedes para poder determinar si una conducta eh, concreta se ajusta o no a la definición legal de lo que es un delito, y por lo tanto merecería la imposición de una denuncia penal para que se determine penalmente si hay una responsabilidad de tipo penal y motivará o no un agravamiento en las condiciones en las cuales esa persona está cumpliendo su pena. Me refiero a la cantidad de pena, no el agravamiento de las condiciones de detención. Sí, esto no es un ejercicio académico abstracto. La verdadera explicación de esta temática, la que vamos a ver hoy, tiene que ver con que es el filtro más importante que tiene el Estado, un Estado de Derecho, no un Estado autoritario,
para poder limitar justamente el ius punendi, el derecho a imponer una pena, es decir, el poder de castigar. Es lo que por ahí nos separa un poco de la arbitrariedad y de tantas otras denuncias a través de habeas corpus que sufre el servicio penitenciario o distintas unidades o distinto personal del servicio respecto de sus actitudes o de sus actividades. Es decir, para ustedes creo yo que es doblemente vital la, a ver, la arbitrariedad tiene una doble vía y la teoría del delito también tiene una doble vía para analizar qué conducta es arbitraria o qué conducta no es arbitraria. Y la que es arbitraria, por lo general, en el exceso en el poder de castigar, tiene claramente una connotación delictiva porque tiene la configuración de una conducta típica vamos a ver qué clase de delito puede ser. Un incumplimiento de los deberes del funcionario público, unas lesiones, unas amenazas y un montón de delitos que se pueden cometer desde el ejercicio funcional de la profesión de ustedes en el ámbito que fuera, en el de una falsificación de documento, si le falsifican la firma a un compañero en un informe técnico criminológico, o desde una falsidad ideológica, si se vuelca a un instrumento público, un contenido que no es el real. Hay muchos delitos que se pueden cometer desde el trabajo de ustedes, y que quizás no lo tienen en cuenta porque no conocen la configuración de la conducta delictiva. Es decir, hasta esto va a ser un curso para que sepan defenderse legalmente de denuncias falsas de algunos internos o internas que por ahí amenazan, bueno, y te voy a denunciar porque me golpeaste, porque me pegaste, porque me trasladaste arbitrariamente o por lo que fuera. Bueno, creo que por eso les hablaba de la doble vía, y como bien preguntaba Diana hoy, tiene esta doble vía espejo, es decir, tengo mis responsabilidades, pero también las tiene, obviamente, a quien tengo que cuidar, que me amenaza, que me hostiga, que me discute, que me pelea y aún que me agrede. Entonces, la legalidad, desde este punto de vista, analizando la conducta de las personas privadas de libertad y que usamos para evaluar y defender la legalidad de la conducta profesional de ustedes. Entonces, si nosotros entendemos que el hecho punible está basado sobre la estructura de una teoría que tiene que ver la teoría del delito, el hecho punible lo entienden de lo que vimos en la primera clase o lo que tienen en el grupo, que ahora para los que se incorporaron con posterioridad, ahora cuando terminemos la clase, voy a volver a un video podcast y un audio podcast para que lo puedan tener todos los que se incorporaron. Esperen que estoy agregando a dos compañeros. Ahí está. Entonces, si nosotros ahí definimos el hecho punible y lo relacionamos con esta estructura de la teoría del delito, definamos entonces primero qué es el hecho punible. El hecho punible es un delito. Es toda conducta humana que la ley describe, porque de eso se trata el Código Penal. El Código Penal dice llanamente, todos sus artículos describe delito, describe conductas humanas. Sufrirá prisión de 174, agarré al azar. El que para procurarse a sí mismo, procurar a otro un provecho ilegal o el perjuicio de un asegurador, describe conductas. Son todas descripciones de conductas. El que instigare a otro a provocar o aceptar, siempre con verbos, siempre en construcción de describir una conducta, y dada esa conducta, y dados los elementos de la teoría del delito, merecerá un reproche penal que no es ni más ni menos que el ius punendi, el derecho del Estado a castigar por haber realizado esa conducta. Entonces, la teoría del delito acá funciona
como un sistema de filtros o compuertas, como para que se entienda, donde una conducta tiene que empezar a pasar barreras para determinarse si realmente es un delito penal, o es una contravención, o es una falta disciplinaria, o si ni siquiera es nada, ¿sí? Es decir, una conducta tiene que pasar en orden por todos estos filtros previos, y si se frenan en algún punto, porque existe una causal de excusación, una excusa absolutoria, una causa de justificación, o porque, de hecho, hasta una nulidad podría convertir una conducta ilegítima en su comienzo en legítima, y aún una modificación que sufra el Código Penal respecto del principio de legalidad, en que se determine que una figura ya dejó de ser delito, y la retroactividad de la ley penal más benigna los estaría favoreciendo, porque lo que empezó como un delito dejó de serlo, y se entiende que claramente para el Código Penal actual, la conducta por la que nos están juzgando hace un año y pico dejó de ser delito, ¿sí? Entonces, en este caso, en la dogmática penal, que por lo menos domina en nuestro país ya hace bastante tiempo, la estructura del delito está dividida en tres partes. La primera parte tiene que ver con la tipicidad, la segunda con la antijuricidad, y la tercera tiene que ver con la culpabilidad. Soler, Sebastián Soler, jurista cordobés, cuando trató de definir al delito, lo definió de una manera que sigue hasta el día de hoy, y siempre digo lo mismo: muchos autores trataron de teorizar a través desde esta construcción, de esta definición de delito: conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Clarísimo. Analizó todas las compuertas por las que tiene, todos los filtros por los que tiene que pasar el análisis del jugador o del fiscal para entender si la conducta que tienen enfrente constituye un delito. Cuando hablamos de estos tres, de la construcción tripartita, hablando de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, la tipicidad, la conducta encaja, a ver, la pregunta es: ¿encaja exactamente en la descripción que se hace en el artículo del Código Penal? En cuanto a la antijuricidad, la pregunta que cabría es: ¿esa conducta que está descrita, además está prohibida, o existía algún permiso para poder realizarla? Por ejemplo, la legítima defensa, ¿sí? Es decir, estoy parado, vienen, me agreden, hay una agresión ilegítima no provocada, y me defienden. La piña que yo le pego, ¿está justificada o no está justificada? Independientemente de que por el artículo 89 o 90 cause una lesión en el otro. Y con respecto a la culpabilidad, que es el otro elemento, la pregunta que cabría hacerse es: ¿podemos reprocharle este acto típico y antijurídico a la persona que lo cometió? O, es decir, ¿comprendía lo que hacía? ¿Podía o tenía la posibilidad de actuar de otro modo? Es decir, las excusas absolutorias del artículo 34, del estado de necesidad, del estado de obediencia. Veámoslo con un ejemplo básico que por ahí puede darse comúnmente dentro de una unidad penitenciaria, como para que lo vean un poco más en su campo de juego. Imaginen un interno o una interna que golpea a otro en un pabellón o en alguna actividad durante algún recreo. O sea, lo primero que tenemos que analizar desde estos tres elementos, desde la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, es si existe un artículo que describa golpear a otro. Y claramente sí. El artículo 89, el que habla de lesiones en el Código Penal, entonces la conducta es típica, ¿sí? Pasamos el primer filtro, pasamos la primera barrera. Golpear a otros es por lo menos un tipo penal, es una conducta prevista en el Código Penal, en el artículo 89.
Genial. Vamos a la otra barrera, la antijuricidad. ¿Tenía el interno A algún permiso para golpear al interno B? ¿O fue en legítima defensa porque B lo estaba apuñalando, amenazando de sufrir un mal grave e inminente? Supongamos que no. Supongamos que fue quien inició la agresión fue el A. Es decir, que no esté justificada su actitud. Claramente, la conducta entonces es antijurídica. Pasamos el segundo filtro. Y ahora nos encontramos con la barrera de la culpabilidad. Entonces, acá la pregunta es, ¿el interno A, es decir, el que golpea, es mayor de edad? ¿Comprende la criminalidad del acto? Es decir, no es inimputable. ¿Actuó con la intención? Es decir, actuó con dolo. Y si esa respuesta es sí, por lo tanto también la conducta es culpable. Hay una atribución de responsabilidad. ¿Cuál es el resultado de toda este pase por cada una de estas barreras? El acto del interno A es un delito, en las lesiones. Y ustedes como funcionarios públicos están obligados a denunciarlo. Y claramente esa persona se le va a comunicar a la fiscalía en turno que cometió un delito, independientemente de la sanción administrativa, del legajo y de su conducta disciplinaria. ¿Me explico? ¿Sí? Esas son las dos diferenciaciones que hacer. Incluso desde el punto de vista disciplinario puede ocurrir que no se lo sancione, insisto, porque hay una nulidad, porque no se le avisó al abogado defensor o por lo que fuera. Pero eso no quita que esa conducta no sea un delito, o viceversa. Puede no ser un delito por determinadas circunstancias, pero sí consumarse una falta disciplinaria que el día de mañana será informado en un informe técnico criminológico porque está sentado en el legajo de interna. Entonces, ahora, como para darle una complejidad, ¿qué pasaría si la persona que golpea, es decir, este interno, el ejemplo del interno A, golpea a B, pero B lo estaba atacando con una faca? Es decir, acá el análisis cambia. Es decir, la conducta sigue siendo típica, la de lesiones, porque A atacó a B, le pegó una piña, pero B lo estaba enfrentando con una faca. Es decir, ¿a dónde es que se frena? Se frena en el segundo punto, en el segundo filtro, en la segunda barrera, en la antijuricidad, porque el interno A actuó en legítima defensa, que es el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Es decir, su conducta en este caso está justificada, por lo tanto no hay delito, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que vean la diferencia. Es decir, la teoría del delito es el procedimiento para poder llegar a la conclusión justa y legal de que la conducta es típica, antijurídica y culpable. ¿Se entiende? Si esto a veces cuesta mucho en el afuera, pero me parece que ustedes conviviendo con el ejemplo práctico día a día, esto lo van a ver muchísimo más claro. Por eso me propuse como meta que hoy, en una hora, entiendan la teoría del delito. Para esto vamos a intentar desglosar el delito. Creo que el cuerpo central de esta cuestión tiene que ver con desarmar estos tres filtros. El primero, que es el de la tipicidad, tengan en cuenta que es el molde, que es lo que el legislador discute siempre en las sesiones cuando quieren modificar o incorporar alguna conducta y en realizar la descripción de que un hecho o una conducta humana merezca una sanción represiva o una sanción punitiva o una sanción de inhabilitación o incluso hasta una multa, como por ejemplo en el caso de algunas figuras de la ley de estupefacientes. Entonces, la tipicidad, al ser el primer escalón, es quizás la manifestación del principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución, de que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, dice el artículo 18. Entonces, para que un hecho sea típico, la conducta de la realidad debe encajar perfectamente en esa descripción, en el tipo penal del código.
Entonces, el Código Penal, en este caso, va a ser un catálogo real, un catálogo de conductas que están prohibidas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una distinción básica, una distinción crucial que yo no estoy tan de acuerdo, pero hay algunos autores muy modernos de la dogmática moderna que nos imponen hacer distintas distinciones respecto de que piensan o dicen o sostienen que el tipo penal tiene dos partes. Esperen que tengo dos alumnos por unirse, ahí están. Que tiene dos partes, el tipo penal. Algunos hablan de una tipicidad objetiva y otros hablan de una tipicidad subjetiva. Si bien es cierto que hay en la construcción de la conducta elementos típicos, que es ahí donde yo coincido, yo creo que el tipo penal es uno solo, la descripción de la conducta. Y esa conducta tiene elementos objetivos y elementos subjetivos, que si se dan y se cumplen, claramente tenemos la conducta reprochable. Después pasaremos al filtro de la antijuricidad, pero el tipo penal se divide en dos, en la tipicidad objetiva o elementos típicos y en la tipicidad subjetiva o elementos subjetivos. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? Es lo que se ve en el mundo exterior, es decir, el sujeto activo, ¿no? ¿Quién, quién fue el que lo hizo? Fulanito de tal. Está en un homicidio, cuando arranca el artículo 79. El que matare a otro, fíjense, el que, estamos hablando de la persona sujeto activo, el que realiza la acción, y el otro es la víctima, va a ser el sujeto pasivo. Fíjense, analicen la acción, matare a otro. La pregunta que cae es ¿qué hizo? Ya tenemos el sujeto activo, ¿quién lo hizo? Tenemos la acción, ¿qué es lo que hizo? Matare a otro. ¿Cuál es el resultado? El resultado es, en el 79, la muerte de ese otro. ¿Y cuál es el nexo causal? Que esa acción que realiza causa el resultado. Es decir, ¿la muerte fue por el disparo? No, se murió del susto. Bueno, hay que ver si hay una causalidad de que mi conducta haya provocado el fallecimiento de la otra persona. ¿Está? Cuando hablamos de los elementos subjetivos del tipo o la tipicidad subjetiva, acá las preguntas ya cambian, porque lo que estamos intentando determinar en el elemento subjetivo del tipo tiene que ver con las intenciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Primer diferenciación del tipo penal. El elemento objetivo o o la subjetividad o la objetividad, perdón, del tipo penal tiene que ver con los sujetos y el ver y el resultado. Y el elemento subjetivo o la tipicidad subjetiva tiene que ver con las intenciones de hacer tal cosa. Es decir, en la tipicidad subjetiva dividimos en dos, en el dolo y en la culpa. Esto es lo que normalmente lleva a muchas discusiones dogmáticas hoy actuales. En sí, un accidente de tránsito, que por lo general es por negligencia, por conducción antirreglamentaria, por violar el deber de vigilancia o de responsabilidad, que es la culpa de hacerlo sin querer, puede ser reprochable a título de dolo y te tendrías que haber presupuesto el resultado de que 80 kilómetros por hora en un auto pasando semáforos en rojo. Tenías que pensar que alguien se te podía cruzar y si lo agarrabas le ibas a quebrar en 500. Bueno, la discusión de la intencionalidad como elemento subjetivo del tipo penal, podemos dividirlo en dolo y culpa. El dolo, o cuando se hable del dolo, estamos hablando de que el autor sabía lo que hacía y quería hacer.
¿sí? O al menos aceptó el resultado. Esto después, y ya para mucho más adelante, cuando ya estén así, lo denominamos dolo eventual. Lo de proyectarse el resultado, aunque la conducta no pudiese presumir en la normalidad que algo pueda ocurrir, el sujeto activo se tenía que prever el resultado. Actuó con intención, es decir, si el autor sabía lo que hacía y quería hacerlo, claramente la respuesta es sí, actuó con intención. En la mayoría de los delitos que normalmente ustedes ven, o por lo menos en la mayoría de los delitos que, por lo que están privadas de libertad las personas, tienen que ver con que hay delitos que tienen dolo, hay intención, ya sean los homicidios, los robos, las lesiones, las amenazas, independientemente de los contextos que rodean, son delitos que son dolosos. Ahora, en la segunda parte de la tipicidad subjetiva o del elemento subjetivo del tipo es la culpa, es analizar si realmente hubo intencionalidad, porque ocurren casos en los cuales el autor del hecho antijurídico o el autor al que se refiere la conducta que se reprocha en el tipo penal, el autor no quería el resultado, pero se produjo igual, ya sea por su negligencia, por su imprudencia y aún por su impericia. Por ejemplo, si yo tuviese que tratar de esquematizar una culpa en un ejemplo penitenciario. Si, imaginen ustedes eh, un personal, independientemente de la jerarquía, que está limpiando un arma reglamentaria sin seguir ningún protocolo de seguridad, se le escapa un tiro y ni siquiera les digo que, que le pegue a un privado de libertad, que hiera a un compañero. Es decir, claramente no quería herir, no hay dolo, pero fue imprudente. Es decir, hay culpa. Y sin embargo estamos hablando del delito de lesiones culposas, que es el artículo 94 del Código Penal. ¿Me siguen? Es decir, acá hay una importancia muy importante entre lo que es el dolo y la culpa, este elemento característico o principal, por eso les decía que es el eje central de la teoría del delito, esta lucha entre la intención y la no intención. En la frase de Chespirito lo hice sin querer queriendo. Es la noche y el día, el agua y el aceite, ¿eh? Es decir, un acto doloso, un acto con dolo, con intención, es infinitamente más grave siempre, en cualquier tipo penal de cualquier lugar, que uno culposo. O sea, en el ámbito del penitenciario, la diferencia es abismal. Es decir, imagínense entre ustedes un agente, un personal penitenciario que golpea a un interno para castigarlo por una falta. ¿Qué está cometiendo? Un delito gravísimo, ¿eh? Un delito doloso gravísimo, que es una previo ilegal o, llegado el caso, incluso hasta ser considerado una infracción internacional por ser un delito de tortura. Piensen en un personal penitenciario, que al reducir a un interno, hoy que hablaba, por ejemplo, en un motín, ¿sí? Piensen, me estoy configurando la escena, ¿no? Un agente de servicio penitenciario reduce a un PPL en un motín y le aplica alguna técnica de sujeción de forma negligente y le causa una lesión sin querer. Podría, va el potencial, podría, en el mejor de los casos, ser imputado por lesiones culposas. Y digo podría porque, llegado el caso, podría ser considerada la discusión de si no hubo una legítima defensa o un exceso en la legítima, ¿sí? Eh, por eso abro el potencial para no ser tajante con que hay una lesión culposa.
¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de el tipo penal. Esta frase es normal que se suele escuchar. Estamos hablando de tipo penal. Y estamos hablando de esta segunda parte de la subjetividad del elemento subjetivo del tipo penal. Si no hay dolo ni culpa, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la conducta? No es Objetivo. que no. El adverbio sin es a. Sin tipo penal. Es atípica. La conducta es atípica. No hay delito. No hay delito porque es atípica. ¿Sí? Es decir, me quedo sin uno de los elementos. Si no hay dolo y si no hay culpa, me quedé sin el elemento subjetivo, considerando que el tipo penal tiene dos elementos, el objetivo y el subjetivo. ¿Se entendió? Dentro del elemento objetivo teníamos los sujetos, el resultado y la acción. Y dentro del elemento subjetivo es la intención o la negligencia o la falta de intención. Ahora, si existe una causa de justificación, porque no hay dolo ni hay culpa, en ese caso estaríamos hablando de una atipicidad, de una conducta que es atípica. ¿Estamos acá? ¿Tú sabes lo que Vamos quiere al decir que siguiente. no? Profe, disculpe. Sí, Acá no hay delito entonces, no hay delito. porque dentro de la estructura que son los tres conceptos, No digamos, pasamos no la tiene primera primero. barrera. Correcto. No pasamos ni la primera barrera, que es el de la Exacto, tipicidad. exacto. Vamos a la segunda barrera. Nos encontramos con que es típico, pero vamos a analizar la antijuricidad, que era lo que yo les decía recién. Si hay una causal de justificación de esa conducta. Es decir, yo lo sujeté, o sea, no es que me sobrepasé. Si yo no lo tenía, el flaco tenía una flaca en la mano. O sea, tomalo como una legítima defensa. Bueno, entonces hay una causa de justificación. Si hay una causa de justificación, estamos en el plano de la antijuricidad, que es lo que vamos a ver ahora. Si la conducta encaja en el molde, es típica, porque está en el Código Penal. La segunda pregunta que nos hacemos antes de pasar este filtro, esta barrera que es la antijuricidad, es, ¿era contraria esa conducta típica y dolosa o culposa? ¿Era contraria al ordenamiento jurídico? Entonces, generalmente, si una conducta es típica, generalmente, vuelvo a hablar de generalidad, hay casos específicos, pero generalmente si una conducta es típica, también es antijurídica. Pero existen excepciones. Y estas son las causales de justificación que, por ejemplo, están en el artículo 34 del Código y específicamente también cuando se analizan ciertos delitos, aún hay causales de justificación propia. Es decir, dicho casi de forma vulgar, son como permisos especiales que la ley da para realizar determinadas conductas que en principio son típicas. ¿Está? Entonces, si un personal del servicio penitenciario, eh, vuelvo a insistir, sin distinción de jerarquía alguna, realiza una conducta típica, por ejemplo, reteniendo la orden de liberarlo, está cometiendo una privación ilegítima de la libertad. Es decir, pero si lo hace amparado en una causa de justificación, porque está cumpliendo la orden de un juez de que no lo puede liberar hasta tanto no chequee si no existe un impedimento legal para ver si no está siendo pedido por otro juzgado, su conducta está justificada. ¿Me explico? No es antijurídica, no hay delito. Me ha tocado defender en Profe, algunos casos, sí. por ejemplo, cuando uno llega a una libertad, el juzgado Ujú. otorga una libertad, ya debería Pongo, irse en libertad, pero hasta que uno no compruebe que no tiene una solicitud por otro juzgado de captura, pedido de captura o interés de detención, no lo podemos liberar. exacto, Diana. Por eso hice justamente la mención
a lo más casual y normal que suele suceder, porque hay muchos jueces que cuando mandan la orden de liberación, abajo les dicen, algunos jueces, abajo les ponen previa, despóngase la libertad de Menganito en el horario X, previa certificación por parte de la unidad de que no tenga ningún impedimento legal o no sea requerido por otro magistrado, ¿sí? Imponiéndoles a Profe, ustedes una obligación de contralor. Si no lo pusiera ese juez y ustedes no lo controlan y retienen por demás a esa persona para hacerlo y nos pasamos de 24 horas para hacer eso que lo deberían hacer rápido, ahí es donde estamos cometiendo el delito y ya estamos por fuera de la causal de justificación. ¿Sí, Hernán? ¿y cuando otorgan la libertad de los estrados? Desde el estrado, Sí, desde estos estrados, que otórguese la libertad desde estos estrados a tal y tal persona, sin que uno bien, pueda hacer la certificación correspondiente. para mí, vos me pedís la opinión de Sí, qué es para mí en realidad es un exceso del deber de los magistrados. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Todas las personas deberían ser o recuperar su libertad desde el lugar de encierro. porque Para yo lo he mí. visto en años No, yo anteriores que he tenido en también. otros destinos, yo lo he No, yo visto también lo he y he visto. visto estos oficios así. A ver, por eso Recording stopped. pongo pausas porque si quiero alguna susceptibilidad. Eh, yo tengo que hablarlo ahora como profesor, pero te lo hablo como abogado defensor. Como abogado defensor, me quiero ir del juicio de la mano de mi cliente, que me lo liberen los estrados del juzgado, ¿sí? Y mientras voy bajando las escaleras de 8 quiero que me saquen foto y me hagan un reportaje abajo cuando voy de la mano con mi cliente. Yo chucho de la vida salir de los estrados y que den la libertad desde el estrado a mi defendido, ¿sí? Ahora, ¿está bien o está mal? Y pará, ¿quién hace el contralor de si no tiene otro pedido? ¿Quién es el responsable? ¿Sí? Por eso creo yo que hay algunos magistrados que se exceden en esa facultad y debería darse la liberación desde el lugar de encierro. Porque Está bien. ahí la responsabilidad funcional ya no, si se da la liberación desde el estrado, los exime a ustedes de cualquier tipo de falta disciplinaria, si se quiere, o de conducta típica. Es decir, porque ustedes ahí tienen una causal de justificación, que es una orden judicial, ¿sí? Es decir, están cumpliendo una orden, y si no cumplen la orden de liberarlo y se lo llevan, están haciendo una privación legítima de la libertad, porque van en contra de una orden judicial. La desobediencia, encima se comería un delito de desobediencia. ¿Me explico? Es decir, hay que hacer lo que dice el magistrado. Dice hay que liberarlo acá, chao, me guardo los ganchos y me los llevo. Genial, ningún problema. Doctor, déme un oficio que lo presento en la administración de mi unidad, de que este chango no tiene un reingreso a la unidad porque le dieron la libertad desde los estrados del juzgado, que es lo que normalmente no pasa. Claramente no pasa. Suele pasar, pero no es la generalidad de los casos. ¿Sí? Bien. Continuando con esta situación. A ver, si estamos hablando acá de las causales de justificación en el estrato de la antijuricidad, y dijimos que eran como permisos, como hablábamos recién con Hernán, para eh, realizar determinadas conductas que en principio podrían llegar a ser típicas, eh, las causales de justificación del artículo 34 del Código Penal, que creo yo, más relevantes para ustedes, independientemente de que ustedes después lo puedan leer desde un Código Penal, yo creo que las más relevantes para ustedes es lo que decía recién, el 34, inciso cuarto, que es el cumplimiento de un deber, donde acá, en el cumplimiento de un deber, está la protección legal de ustedes, es la protección diaria legal que tienen ustedes. Porque cuando ustedes realizan una requisa, cuando ustedes obligan a un interno a sacarse la ropa, lo cual podría ser en cualquier otra circunstancia típico de una coacción, acá no lo es, porque no cometen delito, porque están en cumplimiento de un deber reglamentario.
Siempre, claro está, que sigan un protocolo, obviamente, y no haya un abuso, una tortura, un estado de humillación. Es decir, cuando usan la fuerza para detener una pelea, están cumpliendo su deber de mantener el orden, ¿sí? Lo mismo con la legítima defensa. Es decir, cuando repelen ustedes una agresión actual e ilegítima, sea contra ustedes en defensa propia y aún contra un compañero o contra otro interno, están haciendo una legítima defensa del tercero. Fíjense hasta qué punto tienen justificada el uso de la fuerza. Y la otra causal de justificación del 34 que aplica muy a un ejemplo penitenciario tiene que ver con el estado de necesidad, que es lo que hablábamos recién. Es decir, cuando se causa un mal menor para evitar uno mayor e inminente. Por ejemplo, romper la puerta de una celda para salvar a un interno que se está incendiando, supongamos, ¿no? No hay un delito de daño contra un edificio público, porque estamos haciendo, es menor que haya roto algo para poder ingresar y salvarle la vida a una persona. Parece no darse, pero sucede. Y de hecho esto fue hay muchos casos de estos en los cuales se discute este tipo de justificación en ciertos actos de personal penitenciario. Sí, a ver, lo que tenemos que prestar atención es que hay un límite de la justificación. También le digo a mis alumnos en la FACU que estudian Derecho Penal y están haciendo las prácticas penales, la justificación no es el cheque en blanco, ¿sí? Especialmente el cumplimiento del deber. Tenemos por encima de la ley y por encima de la Constitución de la provincia y por encima de la Constitución de la nación, tenemos tratados de derechos humanos, tenemos las reglas de Mandela, que exigen el uso de la fuerza, que es típica de lesiones y coacciones, pero cuando sea necesaria, cuando sea racional y cuando sea proporcional. Es decir, cuando no haya otra forma menos lesiva de lograr el objetivo, cuando el medio empleado es el lógico, no usar, por ejemplo, un disparo para detener a alguien que insulta, tiene que ser proporcional en el sentido de que el daño que causo no es manifiestamente superior al que quiero evitar. Es decir, hay ciertas reglas para medir esta circunstancia. Por ejemplo, si un interno se niega a entrar a una celda, ¿sí? Es decir, hay una resistencia pasiva. Me planto, no ingreso. Y el personal penitenciario le dispara con una posta de goma quemarropa porque no quiere entrar. Y está claro que sucedió en el cumplimiento del deber. Si no, no tiene mucha explicación racional. Ahora, la conducta en este caso deja de estar justificada y se convierte en un delito, que es un apremio ilegal y una lesión. Eh, a ver, quedó claro esto, ¿no? Es decir, estos tres elementos de las causales de justificación, características, cuando yo digo que no son un cheque en blanco, es, ojo, es decir, tienen que darse los elementos y los requisitos de la proporcionalidad, de que sea racional y de que sea necesario, sino que claramente van a estar cometiendo el delito que pretenden cubrir con ese estado de necesidad. Y la próxima barrera que teníamos que pasar tiene que ver con la culpabilidad, es decir, con el reproche penal. ¿Y por qué el Estado en definitiva dice que soy responsable? O sea, pasamos dos filtros ya, ¿no? El hecho es típico, las lesiones, por ejemplo. El hecho es típico porque encaja en el artículo 89 del Código Penal. Y es antijurídico, porque no estaba justificado. No hay razón para explicar por qué causamos esas lesiones. Macano. La tercera barrera, que es el último escalón, que es el de la culpabilidad, acá no miramos el hecho. Acá ya no estamos prestando atención en el hecho. El foco está en la persona. Y la pregunta es, y que la hicimos hoy, ¿podemos reprocharle a esta persona este hecho injusto que cometió? Es decir, para que una persona sea culpable se requieren tres cosas.
imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad. Para que exista y se le requiera a una persona que sea culpable y que, es decir, que se le requiera imputabilidad, esta famosa discusión que hay con la ley de menores, con el procedimiento de menores, y si subimos o bajamos la edad para entrar en este juicio de reproche de imputabilidad, tiene que ver con esto. Es decir, que la persona tenga la capacidad mental para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Acá es donde entra el 34.1. Es decir, imaginémoslo en el contexto penitenciario. Ustedes que trabajan a diario con esto, lo van a entender mucho mejor. Es decir, los internos que son declarados inimputables por una enfermedad mental o por una insuficiencia en sus facultades, no son culpables. Se les otorga una medida de seguridad. El estado punitivo o el ius punendi no interviene. Acá lo que se cuida es la persona, ¿sí? En el sentido de que se la cuida de sí mismo y se la cuida respecto de terceros, porque puede ser peligroso para sí o para terceros. ¿Hay una medida restrictiva de libertad? Sí, pero no es punitiva, es una medida de seguridad. Es decir, no se les impone una pena de prisión, sino una medida de seguridad transformada en una internación en un hospital psiquiátrico o en una unidad psiquiátrica, ya sea las unidades especiales, ¿no?, que tiene el servicio penitenciario a efectos como la que tenemos acá en Rome. Esperen que hay alguien para entrar, ahí está. Después, como les decía, es el conocimiento de la antijuricidad. Es decir, que la persona supiera, o al menos pudiera saber, que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Es raro que esto falle en los delitos comunes, es decir, que la persona no sepa que golpear estaba mal, que tirar un tiro está mal. Es decir, el conocimiento de la antijuricidad, que es un requisito exigible en la imputabilidad o en el juicio de culpabilidad, se cae de maduro. Es decir, que la persona sepa que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Pero también está la exigibilidad, es decir, que al sujeto se le pueda exigir, al sujeto activo me refiero, que a la persona se le pueda exigir una conducta diferente. Porque si no se le puede exigir una conducta diferente a la que realizó, claramente estaríamos en otra causal de justificación. Es decir, que no estuviese en una situación de extrema coacción, por ejemplo, personal del servicio penitenciario al que un grupo de internos amotinados obliga a abrir una celda amenazándolo con matar a un rehén. Es decir, esto, según una teoría dogmática predominante penal, se llama estado de necesidad disculpante. ¿Sí? Sí, anótenlo así porque es una teoría penal relativamente muy moderna, pero que lo está aplicando las cámaras, casación y por disposición de la Suprema Corte de la provincia y por la Corte Suprema de Nación. Estado de necesidad disculpante se llama. Entonces, acá, si la persona es imputable, comprendía la criminalidad, sabía que estaba mal, pero podía actuar de otra manera, acá la conducta es culpable, no se lo disculpa, ¿sí? Y si la conducta es culpable, ¿cuál es el resultado final? Si el hecho es típico, es antijurídico y es culpable, hay delito. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Esta es la teoría del delito. Si no hay dudas, paso a la acción penal, que es uno de los temas con los que terminamos. Y es muy sencillo que lo sepan. Pero, profe, una consulta. Ahora sí. El estado de necesidad disculpante, entonces, cuando el autor o el actor hace algo que sabe que está mal, pero porque no le queda otra. Correcto. Cuando no se te podía exigir una conducta diferente. Está bien. Gracias, profe.
cuando no tenía el famoso y no tenía otra opción. Esto, o la teoría del delito vista así de esta manera, nos lleva a analizar algo que en el Código Penal está mucho antes, o por lo menos se enseña mucho antes de hablar de las causales de justificación del artículo 34, que tiene que ver con las acciones penales, que están mucho después, están en los artículos 70 y pico en adelante. Y tiene que ver con, por ejemplo, cuando nace una acción, cuando se consuma un delito, cuando es tentado, cuando se conforma una acción típica, ahora que conocen lo que es un delito y cómo se estructura una acción que pueda ser considerada delito. Hay delitos que se consuman y hay delitos que no se terminan de consumar y son en grado de tentativa. Pero también hay tiempos para poder permitirle al Estado investigar y hay tiempos que se deben cumplir para poder realizar una denuncia. Esa acción se denomina acción penal y tiene distintas clases. Es decir, una vez que tenemos un delito, la gran pregunta es quién se encarga de perseguirlo, quién se encarga de investigarlo. Y la acción penal, en este caso en particular, es una potestad que tiene el Estado. A veces los particulares, y muy discutible, cuando, por ejemplo, tenemos en ciertos delitos que en un juicio el fiscal desiste la acción y hay un particular damnificado, el particular damnificado puede seguir con el juicio para adelante como si fuese el fiscal. Pero vuelvo a lo que decía hoy, son casos que son los menores, no es la generalidad, pero debo decir que la acción penal, si bien es una potestad del Estado, en algunos casos en particulares, donde se dan ciertas características puntuales, un particular puede ejercer la acción. Ahora, ¿qué es esto? Es poner en marcha el sistema judicial y poder perseguir al autor del delito, digamos, es el motor del proceso, la acción penal. Pero no todos los delitos se persiguen de la misma manera. Es vital que ustedes conozcan por lo menos la diferencia de los tres tipos de acciones. La acción penal pública, la acción penal que es dependiente de instancia privada y la acción privada que siempre es la excepción. Es decir, la acción pública la va a ejercer siempre el fiscal. Es el Ministerio Público Fiscal de oficio, sin pedirle permiso a nadie. Apenas el fiscal o la policía o ustedes mismos toman conocimiento del hecho, deben ponerlo en conocimiento de la autoridad o del fiscal de turno para que lo investiguen. ¿Sí? Es decir, no necesitan que nadie se queje. Toman conocimiento como funcionarios públicos, lo ponen en conocimiento del fiscal de turno, tiene que investigar. ¿Sí? Ya sea un homicidio, tenencia de estupefacientes, daño, motín, evasión, tortura, cohecho, el intento de soborno. ¿Por qué esto tiene mucha relevancia para que lo veamos acá en un seminario? Porque la mayoría de los delitos que ocurren dentro de las unidades penitenciarias son de acción pública. Es decir, esto lastimosamente, y ya sí relacionándolo con la cuestión disciplinaria, activa la obligación que tienen ustedes como funcionarios públicos de denunciar inmediatamente ante su superior inmediato, de mínima, y de ahí para afuera ante la fiscalía en turno. Y la ocultación y la posibilidad de modificar ideológico o materialmente la acción que tenga o que tenga que estar o deba estar relacionada con ese delito a investigar, los pondría en una grave situación comprometedora en cuanto a la responsabilidad de tipo penal. Ahora, esa es la acción pública en la que se actúa de oficio, pero hay conductas que también pueden darse en prisión dentro de una unidad penitenciaria, que son las acciones públicas dependientes de instancia privada. Es decir, en principio conocer cuáles son. El fiscal sigue siendo el titular de la acción, pero no puede empezar a investigar si no existe una denuncia de la víctima, si no hay un permiso de la víctima para poder investigar o de sus representantes. Una vez que la víctima denuncia, es recién o ratifica la denuncia o insta la acción, como se dice, es ahí donde el fiscal
puede conseguir actuando de oficio como si fuese una acción pública. ¿Dónde lo vemos esto? En el abuso sexual, en las lesiones leves y en las amenazas simples. Un 119, un 49, el 119 bis, primera parte, el 89 y el 149 bis del Código Penal. ¿Por qué tiene relevancia para darlo en este punto de vista? Porque si una persona privada de libertad les dice que fue abusada sexualmente por otra persona privada de libertad o que recibió lesiones leves en una riña, ustedes no pueden simplemente hacer un informe. O sea, primero deberían asegurarse de que esa persona pueda o tenga la posibilidad de erradicar la denuncia, porque es para que el fiscal pueda actuar, llegado el caso, y deben facilitar ese medio, previa audiencia, escucharlos y todo lo demás, deben facilitar ese medio. Si no, de una denuncia disciplinaria que se van a comer, es muy probable que derive en un delito que es un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Por último, tenemos a las acciones privadas, que como les dije al principio son la excepción. Y las acciones privadas son las que el Estado no interviene para nada, o por lo menos no interviene de oficio. Es decir, el único que puede impulsar el proceso es el particular, y en este caso sería el de una querella, que no es lo mismo que una acción, ¿no? Y se presenta no en una fiscalía, sino que se presenta en un juzgado, que es por ellas, ¿sí? Donde puede darse, si bien de forma poco común, intramuros, puede ocurrir. Si, por ejemplo, un agente o personal penitenciario es injuriado por un familiar de un privado de libertad en un medio de comunicación, el Estado no lo va a defender. O sea, el personal penitenciario en ese caso debe contratar a un abogado e iniciar una querella privada en contra de aquel que está difamando. ¿Me explico? Es decir, las tres posibilidades del ejercicio de la acción conllevan además el pensar o en preguntarse, che, pero ¿y hasta cuándo alguien puede denunciar? Toda la vida puede denunciar, o sea, ese derecho en expectativa a realizar una denuncia, ¿subsiste toda la vida? No, o sea, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y es cuando hablamos de extinción de la acción, ¿sí? Es decir, el poder del Estado para perseguir un delito no es eterno. El sistema siempre busca tratar de que la acción penal eh, tenga un término máximo para poder interponerla. Claramente, la acción penal, el artículo, desde el artículo 59 al artículo 67 del Código Penal, prevé cuándo nace, cuándo termina, cuándo se suspende y cuándo se interrumpe ese periodo para contabilizar cuánto tiempo tiene alguien para denunciar y cuándo se extingue una Profe, acción. una consulta. ¿Y los delitos de abuso que aparecen cuando pasó mucho tiempo? Bueno, ahí tiene que ver con la ley Piazza. La ley Piazza determina, en principio, el primer. No, esto no lo estoy Recording grabando. in progress. En la ley Piazza, el principal proyecto hablaba de que los delitos de abuso sean imprescriptibles, ¿sí? Y se terminó disponiendo que en realidad no había una imprescriptibilidad, sino que se corría temporalmente el comienzo de la acción. Es decir, si en un abuso hay un menor abusado, el plazo comienza a correr cuando cumple los 18. Ah, ¿Sí? listo, sí, sí. ¿Se entendió? Y el Código Penal, yo lo digo así en grandes rasgos, pero para que lo entiendan, el periodo menor de prescripción de una acción es de 2 años y el máximo es de 12. Si en 12 años vos no denunciaste un delito
aún sea un homicidio simple, se te venció si dejas pasar 12 años. Y lo mismo, por ejemplo, las amenazas, que tienen un año de máximo. Si vos no lo denunciás dentro de los 2 años, se te prescribe. El mínimo siempre son 2 y el máximo son 12. ¿Sí? ¿Quedó? Hay actos que interrumpen y hay actos que extinguen. La extinción, o el Código Penal por lo menos nos dice que, por ejemplo, la muerte del imputado, la causa se cierra, se extingue por muerte del imputado, la amnistía, la cosa juzgada, el desistimiento o el perdón en algún tipo de delitos, por ejemplo, en las injurias, en la prescripción, que quizás es la más importante en la práctica, que era la que yo les hablaba, porque hacer foco en la prescripción impide que alguien pueda investigar por el paso del tiempo. Es decir, es la pérdida de un derecho, la prescripción. Es la pérdida del derecho a que se pueda perseguir el delito por el simple paso del tiempo. El Estado tuvo la oportunidad de investigar y se durmió. Se durmió la persona que no puso el conocimiento, pero se sobreentiende que los delitos de acción pública es el Estado el que tiene que tomar la iniciativa. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo prescribe el delito? Como regla general, para que les quede claro, prescribe cuando pasa el tiempo máximo de la pena que tiene ese delito. Vuelvo a repetir, con un tope de 12 y un mínimo de 2. Pero siempre el legislador dice: el delito va a prescribir cuando se cumpla el máximo. Nunca más de 12 y nunca menos de 2. ¿Está? ¿Se entendió? Vamos. ¿Por qué tiene Sí, perfecto. relevancia? Bien. ¿Por qué tiene relevancia esto para darlo en un seminario de, de actualización dedicado a lo penal? Eh, Porque hay una doble relevancia, pensaba la otra vez, tanto para los internos como para el personal penitenciario. Imagínense que para los internos es fundamental en el cómputo de sus causas. Es decir, a veces un privado de libertad tiene una causa vieja, ¿no? Por ejemplo, un robo del 2010, que nunca avanzó. Es posible que esa acción esté prescripta y que ya no se lo pueda juzgar por eso. ¿Está? Imagínense para alguien del servicio penitenciario. Es decir, si ustedes son imputados en una causa penal y el proceso judicial se dilata sin actos que interrumpan esa prescripción, por ejemplo, la citación indagatoria o el requerimiento de elevación al juicio, la acción puede prescribir. Es decir, es un modo de distinción que opera en definitiva como una garantía que tienen frente a la dilación indebida del proceso por el paso del tiempo. Entonces, como para ir atando todo esto y concluirles con esto que me preguntaban al principio de lo disciplinario, eh, todo esto tiene una aplicación práctica muy importante entre la distinción de lo penal con lo disciplinario. Eh, Volvamos a la pregunta inicial, que ¿cuál es la diferencia entre una falta disciplinaria y un delito? A veces es muy difícil tratar de conceptualizar la definición justa que pueda distinguir una cosa de la otra. Pero quizás ustedes, como parte del servicio penitenciario, tienen, o por lo menos se mueven siempre, en esto que les hablaba recién, en esa lastimosa doble vía constante, en el que pueden ser sujetos ustedes, eh, denunciados disciplinariamente y denunciados penalmente. Pero guarda, los internos también pueden comerse un sumario administrativo, cometer una falta administrativa disciplinaria y que constituya también un delito, ¿sí? Es decir, la vía disciplinaria
para las personas privadas de libertad está en la ley de ejecución, en la ley de ejecución 12256 y subsidiariamente en la 24660 como ley nacional y en los reglamentos internos de cada comisión penitenciaria, más en los reglamentos que dicta el servicio penitenciario. ¿Cuál es el objetivo de estos reglamentos internos? Tienen que ver con mantener el orden, la seguridad, la convivencia dentro de la unidad, que es lo que justamente en los informes técnicos disciplinarios después son elementos a evaluar para la conveniencia o inconveniencia del acceso a alguna clase de beneficio. Pero esto también lleva a una sanción, a las sanciones disciplinarias, ya sean amonestaciones, reducción de actividades, de permanencias en las celdas, ¿sí? En este caso, la autoridad de aplicación de esos reglamentos internos va a ser el director de la unidad, independientemente de que tenga después un controlador judicial obligatorio del juez de ejecución. Pero si nos ponemos a pensar en que esta doble vía de lo disciplinario también está con el derecho penal o con la vía penal, que es la de la conformación del delito o de la conducta, acá la norma es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, la ley 11922. ¿Y cuál es el objetivo del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal? Reprochar simplemente un hecho que afecta a toda la sociedad. También tiene una sanción. ¿La sanción cuál va a ser? Prisión, la multa, la inhabilitación para ejercer un cargo. ¿Y quién es la autoridad? La que marca la Constitución. La autoridad es el fiscal y los jueces. O sea, no puede haber una resolución jurisdiccional, no puede haber una condena si no es dictada por un juez con competencia al efecto. Es decir, ¿qué es lo crucial acá? Que un mismo hecho puede constituir o activar esas dos vías. Es decir, una persona privada de libertad que tiene una faca, tiene un arma blanca. Es una falta disciplinaria grave, ¿no? La tenencia del arma. Y el director debe sancionarla. Ahora, también es un delito. Está ejerciendo la tenencia de un arma impropia, si la consideráramos así. ¿Me explico a dónde voy? Es decir, acá el deber que tienen ustedes se activa. Ustedes tienen la obligación de denunciar. El artículo 177 del Código de Procedimiento Penal de Buenos Aires, que es muy similar al de Nación, y en general en casi todos los códigos de procedimiento de las provincias, eh, establecen que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar los delitos de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? En el caso de que no lo hagan, se aplica el Código Penal, un incumplimiento de los deberes del funcionario, que es el de denunciar. Entonces, ustedes acá no pueden optar, no pueden decir, bueno, ya lo sancioné, no es necesario darle aviso al fiscal. Si el hecho es además una falta, un presunto delito de acción pública, sea lesiones, tenencias, amenazas, venta de estupefacientes, tenencia o comercialización, tienen la obligación legal de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Si no lo Profe, hacen, sí, en los casos de abuso dentro de las unidades, aunque la víctima no quiera, ustedes tienen que ponerlo en conocimiento y el fiscal tendría que llamar a la víctima para evitar el striptease fori y que la víctima desista de la acción. listo, gracias. O sea, ustedes tienen la obligación de denunciar, porque en realidad es dependiente de instancia privada. Es una acción pública dependiente de instancia privada. Quizás el fiscal nunca llegue a conocer que existió porque ustedes no pusieron en conocimiento. Entonces, la obligación para cubrirse ustedes de una eventual sanción disciplinaria el día de mañana, porque el interno diga, pero a mí nunca me llevaron ante un fiscal, es cubrirse de esa manera. Que tenga la víctima la posibilidad de decir, no quiero, bueno, yo te voy a llevar al fiscal igual y decirle al fiscal que no querés. Que se levante un acta, el fiscal de turno, y que diga que la víctima no quiere instar la acción. Con eso se cubrieron. ¿Me explico? Sí, profe, sí. Si no lo hacen,
tenía que ver con esto justamente. El incumplimiento de los deberes de funcionario público eh, lleva muchas veces, también lastimosamente me ha pasado tener que, que, que patrocinar a personal penitenciario, mm, cuando ese tipo de conductas pueden presumir incluso un encubrimiento, ¿sí? Cuando los denuncian en el marco de un abuso o en el marco de una comercialización de estupefacientes, de hacer la vista gorda. En ese caso, no es que no ponen en conocimiento algo que saben, sino que forman parte del delito. Entonces, en ese caso, independientemente de los grados de participación, que lo vamos a ver, y formaba parte también del video de la clase anterior, están cometiendo otro delito, otra acción penal, que es la de encubrimiento. ¿Sí? A ver, para cerrar la clase de hoy, es decir, si nosotros pensáramos o analizáramos, ¿no? La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y en definitiva el resultado. Es decir, si se cometió o no se cometió un delito. Ustedes analicen en la teoría del delito, por ejemplo, cerramos con este caso. Eh, no hace mucho en una unidad, una persona privada de libertad estaba amenazando a personal penitenciario con un arma blanca improvisada, que en este caso una faca, durante un recuento. Y el agente penitenciario, para reducirlo, le aplica un golpe con un bastón de goma y le causa lesiones leves, un corte en el brazo. ¿Sí? Empecemos, analicémoslo o analícenlo después con tiempo desde el punto de vista de la teoría del delito. Analicen la conducta del interno en ese ejemplo. ¿Hay tipicidad? Y sí, hay amenaza coactiva agravada por el uso de armas. Es un 149 tercer párrafo. ¿Hay antijuricidad? Y claro que sí, porque no tenía permiso para portar el arma, para tener el arma, tener la faca. ¿Hay culpabilidad? Claro que sí. Se suponía que es imputable, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Cometió el delito. Es un delito de acción pública que lo tienen que denunciar. Ahora, la conducta de la gente, el que le pegó con el bastón, ¿hay tipicidad? Sí, en principio, porque encaja con el delito de lesiones. Le produjo un corte en el brazo. La conducta pasa el primer filtro. ¿Hay antijuricidad? Acá está la clave. Es decir, ¿actuó en contra del derecho? Y en principio no. Es decir, actuó amparado por dos causas de justificación: la legítima defensa propia y el cumplimiento de un deber. Están los dos dentro del artículo 34, que es el de reducir al interno y preservar el orden. Hay un límite. ¿Es proporcional el golpe de un bastón frente a una faca? Sí, más vale. Un postazo de goma en el pecho no. Pero reducirlo con un bastón sí. Es racional y es proporcional. ¿Cuál es el resultado? Que la conducta de la gente es típica, pero está justificada. Es decir, no es antijurídica y por lo tanto no hay delito. Entonces, si el personal penitenciario, en vez de un golpe para desarmarlo, hubiese seguido pegándole al suelo una vez que está reducido, esos golpes posteriores ya no estarían justificados, no forman parte del mismo hecho primigenio, la primera lesión. Ese exceso sí sería un delito y constituiría lo que se denomina apremio o lesión. Es decir, en conclusión, la teoría del delito no es un invento que tenemos los abogados ni el sistema jurídico, es una herramienta dogmática, de dogmática penal, que es fundamental en cualquier trabajo o en cualquier conducta que quieran emprender respecto de la relación entre ustedes y la relación con los internos. Es decir, es como una especie de hacer un checklist para definir la legalidad de una conducta. Es decir, si la ilegalidad incluso la ilegalidad del accionar de otros.
Es el escudo que los va a proteger realmente a nivel profesional cuando actúan conforme a derecho y poder tener un elemento que sea o les sirva para medir la vara cuando hay un exceso o cuando no hay un exceso, ¿sí? Así que hasta acá llegamos. Fíjense que en 1 horita y media dimos teoría del delito, causas de justificación y acciones penales. Creo que bastante bien. Cortamos Recording acá. stopped. Si Dios quiere, el viernes que viene nos estamos viendo. ¿Sí? Por lo menos en este seminario. Muchos otros lo veo en otras clases. Que anden muy bien, que tengan un excelente Gracias. fin de Gracias, semana. profe. Voten bien, ¿eh? Chao, chao. Chao, Bueno, genial. gracias.